¿Se imaginan qué fácil y feliz sería la vida si en eliminatorias nos tocara jugar contra equipos como San Marino, Gibraltar, Kosovo o Azerbaiyán? En lugar de tener que jugar un día contra Bolivia en La Paz y al otro día contra Uruguay de Cavani y Luis Suárez. Esa es la gran diferencia que existe actualmente entre las eliminatorias de Sudamérica y las eliminatorias europeas. Y como el día de hoy están empezando las eliminatorias de Europa rumbo al Mundial de Qatar, parece un buen momento para hablar y sobre todo explicar de dónde viene esta idea. ¿Por qué aquí en Sudamérica las eliminatorias les decimos que son eliminatorias de verdad y allá en Europa decimos que son un paseíto? Y la verdad es que esta idea no viene de la nada. Gente como Pep Guardiola, por ejemplo, creo que lo definieron muy bien y se basaron en tres aspectos básicos: el estado de los campos, la geografía, o sea, la altura y el clima, y el contacto, o sea, que aquí en Sudamérica los árbitros tienen un pensamiento diferente, dejan pegar más, dejan que metan más patadas brutales que las que se dan en Europa. Primero, sobre el estado de los campos, creo que es bastante conocido por todos nosotros que los estadios de Sudamérica obviamente no son tan modernos ni están tan preparados como los estadios europeos. Y esto no solo diría que arruina un poco la fluidez del juego, sino que también pone en peligro a los propios jugadores. Claro, cuando hablamos de eliminatorias, no es que Conmebol permita que se juegue siempre en campos que están terribles, con el gras hasta el cielo, todos mojados, aunque sí hemos visto partidos así, pero actualmente ya no se ven tanto. Por ahí diría que los mejores estadios sudamericanos están más o menos a la par de los buenos estadios europeos, así que no veo un cambio tan drástico todavía. En el tema de la geografía sí es recontra obvio y esto es lo que no podemos evitar. Imagínate tú nada más ser un jugador que está acostumbrado a jugar todas las semanas a nivel del mar en Europa, tranquilo con tu clima. Lo más que te puedes encontrar es un día nevado y nada más. Cuando vienes a jugar las eliminatorias con tu país en Sudamérica, tienes que pensar en varias cosas. Tienes que saber que un día vas a ir a jugar a 4000 metros de altura en La Paz de Bolivia. Tienes que saber que te vas a ir a jugar a Quito contra Ecuador a 40 grados de temperatura. Tienes que ir al calor de Barranquilla para jugar contra Colombia, lugar donde muy pocos equipos logran ganar. Y ya te das cuenta de que aquí en Sudamérica hay una variedad de climas mucho más grande, la cual nace de la propia geografía sudamericana, la cordillera de los Andes, los microclimas que hay en cada país. En las eliminatorias europeas, lo más complicado con lo que te podrías cruzar es cuando te toca ir a jugar a los países del norte, y por ahí puedes encontrar lugares donde las temperaturas son muy bajas y sientes demasiado frío. Pero también por la tecnología cada vez es más fácil intentar sobrellevar estas cosas. En cambio, intentar sobrellevar el calor, incluso hoy sigue siendo bastante complicado. Y el tercer punto del que hablaban era el contacto, o sea, los golpes, el arbitraje, la manera en la que tenemos nosotros de entender el fútbol aquí en Sudamérica. Hay como toda una idiosincrasia de qué es lo que está permitido y qué es lo que no. Si tú miras un partido en Europa, por ejemplo, en la Champions, los que vemos todos los años, la cantidad de jugadores que se van expulsados por cometer faltas que no consideramos tan graves, por dobles amarillas, te aseguro que es mucho mayor, porque ahí cuidan más la integridad de los jugadores. Cuando ven que alguien está recibiendo muchos golpes, los árbitros de una sacan las tarjetas amarillas para cortar ese tipo de juego. Aquí en Sudamérica hemos visto infinidad de veces en la Copa Libertadores, en la Sudamericana, en la Copa América y en las eliminatorias que se han permitido cosas realmente cuestionables. Partidos donde jugadores han terminado incluso ensangrentados y nadie nunca se fue expulsado. Últimamente se ha querido cambiar un poquito esto, ya no permitir tantos golpes así alevosos, básicamente por la aparición del VAR. Y hay cosas que ya no pasan tan piola como antes. Por eso los clubes europeos sienten pavor cuando sus jugadores sudamericanos vienen aquí para jugar los partidos con su selección, porque saben que hay una alta probabilidad de que no regresen bien, o regresen lesionados, o regresen adoloridos. Esto a Messi, por ejemplo, en el Barça le ha pasado un montón de veces. Si ustedes se fijan, casi siempre el primer partido que Messi juega con el Barça después de haber jugado con Argentina, muy pocas veces lo juega bien. Siempre está como que algo más cansado, no se mueve tanto. Ahora, todos estos factores hacen que las eliminatorias sudamericanas sean más difíciles. Tendríamos que decir también que organizar las eliminatorias aquí en Sudamérica es mucho más sencillo. Solamente somos 10 países, no tenemos que hacernos muchos problemas, jugamos todos contra todos y se acabó el asunto. En Europa la cosa es diferente. Si se fijan ahora cómo están haciendo las eliminatorias en Europa, se darán cuenta de que hay 10 grupos y están participando 55 selecciones diferentes
diferentes. 10 grupos, algunos de 5 y algunos de 6. Al ojo nada más ya te das cuenta de quiénes son los que van a clasificar seguro, los clásicos de toda la vida. España, Francia, Alemania, Inglaterra. Difícilmente llegan a haber sorpresas, aunque sí, en los últimos mundiales han habido algunas sorpresas. En algunos se quedó fuera Holanda, en algunos se quedó fuera Italia. Pero es muy claro que en Europa hay una brecha enorme entre los equipos que van a pelear por ir al mundial y los de abajo. O sea, Andorra, San Marino, Chipre, Letonia, Gibraltar, Kosovo y Islas Feroe y toda la legión de equipos que no los conoce nadie. Eso no quiere decir que aquí en Sudamérica todos seamos ultra competitivos. Digo, cuando miramos las eliminatorias ya sabemos más o menos casi siempre quiénes son los que no pelean realmente por ir al mundial. No es que tampoco un partido entre Bolivia y Venezuela o Perú y Paraguay llame la atención de todo el mundo. Pero aquí la diferencia está en la cantidad de equipos. Aquí puedes encontrar obviamente equipos que no van a pelear mucho por ir al mundial, como Bolivia. En cambio en las eliminatorias de Europa puedes hacer una lista de 15 equipos que estás totalmente seguro que no van a clasificar. Y esto, como ha dicho José Mourinho por ejemplo, hace que las eliminatorias de allá sean bastante aburridas, como que el 80% te las puedes saltar totalmente porque son partidos sin relevancia y solamente te fijas en los importantes, cuando juegan dos equipos grandes de un solo grupo. Pero ojo, cuando decimos que la eliminatoria de Europa es fácil, lo hacemos porque nosotros miramos desde el punto de vista de los equipos que son más grandes, los más poderosos. Para España, clasificarse al mundial es recontra fácil porque tienen muchísimos más y mejores jugadores que todos los demás rivales de su grupo. Para Alemania lo mismo y para Francia lo mismo. Pero ahora imagínate jugar las eliminatorias europeas siendo, no sé, Grecia, Suecia. Sabes que no eres de los más grandes, pero que aún así vas a tener tus dificultades para clasificarse. Y ya no te hablo de los que están hasta abajo. Para todos ellos, la eliminatoria europea es poco menos que una guerra, donde saben que tienen muy pocas posibilidades de sobrevivir. Para ellos, esa eliminatoria es la más difícil que se puedan encontrar, porque tienen que pelear contra los más grandes. Y ojo, que en cada grupo de eliminatorias de Europa, de un grupo de 6, solamente uno seguro termina yendo al mundial. El resto, todos se van a terminar yendo para su casa. Aquí en Sudamérica somos 10, y de los 10 van 5, uno en repechaje, o sea, la mitad. El 50% de sudamericanos van a ir al mundial y el otro 50% no. En Europa, a lo mucho pasará el 10% los equipos que terminan yendo al mundial de las más de 50 selecciones que participan por ir. Y viéndolo desde ese punto de vista, eso lo haría una eliminatoria bastante complicada. No para los grandes, sino para los chicos. Eli, pero para que sea más complicada que la nuestra, tendría que ser difícil para todos. Y aquí, en Conmebol, que hay equipos que sabemos que van a ir al mundial de todas maneras, como Brasil, Argentina. Pero eso no significa que su camino sea fácil. Tienen que pasar por muchas cosas y solamente hacen puntajes muy altos cuando son una generación de jugadores excelente. En el mundial anterior, por ejemplo, Argentina la sufrió hasta la última fecha jugando contra Ecuador en Quito para poder clasificar al mundial de Rusia. La sufrieron como nunca y tenían jugadores de la talla de Messi, Di María, el Kun Agüero, y no les estaba alcanzando. Aquí en Sudamérica es complicado para los chicos, para los medianos e incluso para los grandes. Y me parece que es una de las pocas eliminatorias donde los chicos pueden hacerse grandes dependiendo de las circunstancias, ya sea como cuando Bolivia se hace grande jugando en La Paz, o como cuando Ecuador se hace grande con su nueva generación de jugadores y encima jugando en Quito, equipos que mundialmente no son muy reconocidos. Pero a la hora de la hora, cuando le toca a Ecuador recibir en su casa a Argentina o a Brasil, sabes que le van a dar bastante pelea. No es un paseo por el parque como que un día llegue Francia y le meta 6 goles a Kazajistán, que sabes que va a pasar. Con esto no les quiero decir que el nivel de fútbol en Sudamérica sea mejor, eso sería mentirles. Basta ver el mundial y ver que en todo el siglo XXI el único equipo de los nuestros que ganó el mundial fue Brasil en el 2002 y de ahí todos los campeones son europeos. Eso nos tiene que decir algo, que nos están sacando bastante ventaja. Pero en el mundo de las eliminatorias, creo que ha quedado bastante bien explicado por qué aquí es mucho más complicado clasificarse al mundial, seas equipo chico o seas equipo grande, como seguro la va a tener en su grupo San Marino. Pero créanme que ni Brasil, ni Argentina, ni los equipos grandes de Sudamérica la tienen tan fácil y tan regalada y servidita como la tienen los equipos grandes de Europa en sus grupos, que es básicamente una invitación para que vayan al mundial, y por eso casi siempre van los mismos. Y esto va a ser todo por ahora, pero cuéntame tú, para ti, ¿qué eliminatoria es la más complicada y por qué? Te pediría que le des me gusta al video, que lo compartas y que nos sigas en nuestras redes, como la cuenta de Instagram, la cuenta de Twitter y el servidor de Discord. Puedes enviarnos mensajes que yo estaré muy feliz de leerte y sobre todo de responder. Esto fue Más allá del gol, yo soy Alex y nos vemos.